Igual forma, doctor. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Estamos nuevamente reunidos aquí en esta octava reunión para eh, hacer algunas apreciaciones últimas, que por supuesto no son todas ni serán las últimas, ¿no? Pero sí en esta última clase. Así que eh, vamos a tratar de hacer una síntesis, pero siempre con los comentarios y la actitud crítica, sanamente crítica, ¿no es cierto?, de esta nueva versión de la bicameralidad relacionada con la función legislativa. Eh, Tengo que también decirles que les he enviado ya tanto los temas como, digamos, las indicaciones, ¿no?, para que se haga el desarrollo del tema correspondiente. Las personas que vayan a realizar el tema, ¿no?, a llevar adelante el tema, tienen como plazo para entregarlo el 1 de agosto. Y por supuesto que tienen que comunicarme a mí qué tema es el que van a realizar. Digamos que si hoy día es lunes, ¿no? Eh, digamos que el día que sería bueno que ya tengan una idea de qué tema van a realizar, que me lo comuniquen el día viernes. Lo pueden hacer al WhatsApp del grupo o lo pueden hacer por el interno, ¿no? O sea, por el WhatsApp personal. Si ustedes se dan cuenta, ahí se han planteado 10 temas, de esos 10 temas tienen que escoger uno, ¿no? Por supuesto que algunos de ellos están interrelacionados, eso es inevitable, ¿no? Pero bueno, ustedes, el tratamiento, el planteamiento del tema ya les corresponde a ustedes, ¿no? Eh, Después que hayan entregado el tema el 1 de agosto, yo lo voy a revisar y este asunto demorará más o menos una semana, ¿no? Y después yo les pasaré la voz para ver si podemos conversar acerca de los planteamientos que han hecho y ver la posibilidad de o mejorarlos o de puntualizarlos, ¿no es cierto?, para ver si se pueden ser publicados. Y desde ese punto de vista, como lo hice en la primera clase, los insto a que puedan realizar ese trabajo. Después de hoy, ¿no es cierto?, que es 14 de julio, tienen hasta el 31 de julio para terminar su trabajo y entregarlo el 1 de agosto. Si lo quieren entregar antes, yo no tengo ningún problema. Pero eso sí, les ruego me comuniquen cuál es el tema que han escogido, o si de esos 10 temas ustedes creen que pueden plantear otro, pasan la voz y lo conversamos. ¿Ya? Todo a través del WhatsApp, y si es necesidad de llamarme, me llaman nomás con toda tranquilidad. Muy bien, vamos a hacer algunas reflexiones finales, ¿no?, sobre este curso. Y la verdad es que cuando me planteé la posibilidad de ocuparme en estas 2 horas de los temas ya tratados, me di cuenta de que sí, pues era necesaria una síntesis de ellos y además era necesaria algunas puntualizaciones. Así que a lo largo de esta clase encontrarán algunos, no solamente digamos, una síntesis de los temas tratados, sino además algunas puntualizaciones que estimo que sean necesarias, ¿no? Muy bien. Eh, el asunto de la bicameralidad, el asunto de la bicameralidad es un asunto que ha sido objeto de una decisión de carácter legislativo, porque se dio la ley 31988, una ley de reforma constitucional, y también complementariamente a esa ley se dio otra ley que es la 32135, perdón, 32135, que no solamente complementaba, sino que complementaba la norma
dando una autorización al Parlamento actual para que aprobara los reglamentos correspondientes de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso de la República. ¿No? De la lectura y el análisis de estos textos, surgen algunas dificultades que yo considero que son dificultades de carácter mayor y que constituyen el contexto en el cual se va a desarrollar la función legislativa del Parlamento. También la función de control político, también la función presupuestal, también la función garantista, la función electoral, etcétera. ¿No es cierto? Todas ellas se van a realizar, pero aquí en el curso hemos puntualizado y enfocado nuestro punto de atención en la función legislativa, ¿no? Este contexto trae algunas dificultades. Yo he visualizado 7 dificultades, que son dificultades que a mí me parecen serias, ¿no? La primera es que en el artículo 107 del texto constitucional reformado no se contempla el derecho a iniciativa por parte de los señores senadores. A ellos se les otorga solamente el derecho de revisión. Pero sobre esto hay que decir que ese derecho de revisión es un derecho que es exclusivo y excluyente del Senado, en el cual la Cámara de Diputados no tiene absolutamente nada que hacer ni decir. A la Cámara de Diputados sí se le da derecho a iniciativa, evalúa la iniciativa y evalúa todas las iniciativas de todos aquellos que tienen derecho a iniciativa y que están en el 107 de la Constitución, ¿no? Las aprueba y después no puede decir absolutamente nada porque no hay retorno. La revisión que realiza el Senado no tiene retorno. Esta posición que ha adoptado, que se ha aprobado y adoptado en la Ley 31988, ¿no? Es una posición que va contra toda la tradición constitucional peruana. En todas las constituciones del Perú se ha aprobado que existen diputados y senadores, con excepción me parece que de la de 1828, donde habían 3 cámaras, ¿no? O la de 1824 o 26, no recuerdo bien ahorita, pero se aprueba la bicameralidad, ¿no es cierto? Y se otorga el derecho a iniciativa a los diputados y al Senado. De tal manera que una era la Cámara de origen y otra era la Cámara revisora. En el reglamento de la Cámara de Diputados, al amparo de la Constitución de 1979, estoy narrando me estoy refiriendo al más reciente, digamos, el tratamiento de la bicameralidad, que fue hasta 1992, ¿no es cierto? La aprobación se decidía por mayorías calificadas. Si diputado conseguía una mayoría calificada, entonces quedaba la versión original. Si Senado conseguía otra mayoría calificada, ¿no es cierto?, quedaba su versión original, pero también en la revisión habían votaciones de mayorías calificadas. Muy bien. Eso, por un lado, a mí me parece un problema mayor, porque políticamente hablando, la Cámara de Diputados, en algún momento, más antes que después, ¿no?, va a hacer cuestión de Estado sobre este asunto. Y va a pedir que haya una reforma constitucional que le dé a ellos capacidad de revisión y al Senado correspondientemente derecho a iniciativas legislativas. Claro, ahí se necesitan 2 legislaturas contiguas y obtener 87 votos, ¿no es cierto?, para que no vaya a referéndum en las 2. Si esto se consigue, entonces la reforma quedará consagrada.
la pregunta que se plantea en ese entonces, y se la dejo para la reflexión de ustedes, es si la Constitución puede tener efectos retroactivos. Si la Constitución, ¿eh? La Constitución, no estoy diciendo las leyes no pueden tener efectos retroactivos. Es decir, los diputados y senadores aprobarían esta norma en el entendido de vigencia, se va a retrotraer al momento de la vigencia anterior de la norma. Yo pienso que esa es una posibilidad que no hay que descartar. Y entonces, ahí sí, los diputados y senadores que son elegidos de 2026 al 2031 tendrían que adoptar este criterio distinto y los reglamentos tendrían que ser reformados en ese sentido. La Cámara de Diputados y el Senado tendrían derecho a iniciativa, ¿no es cierto? Y las cámaras que no son cámaras de origen, que dan iniciativas legislativas, podrían también ser cámaras revisoras, aun cuando la Constitución hubiera sido modificada, ¿no es cierto?, con posterioridad a la vigencia de la anterior. Después hay un problema serio, ¿no?, que seguramente en algún momento adquirirá un peso específico. No sé si tendrá consecuencias, pero sí tendrá un peso específico en el debate, que es el relativo a la vigencia de la ley 31988. Hasta ahora no se sabe si la ley 31988 está vigente y hasta ahora no se sabe cómo el Jurado Nacional de Elecciones y los partidos políticos se han comportado en razón de una ley que no está vigente. Estos actos, ¿no es cierto?, podrían ser objetados, ¿no es cierto?, por alguna persona interesada. Yo no sé si con buen fin o mal fin, pero es parte de la polémica. Y en la tradición y el debate constitucional posterior, ¿no es cierto?, se tendrá que hacer una reflexión seria, porque es el primer caso que se conoce en la historia del Perú donde una reforma constitucional que no ha entrado en vigencia surte efectos. Esto no es de extrañar, esto no es de extrañar, porque estamos en un momento de intolerancia legal y estamos en un momento de tolerancia política. Políticamente cualquier cosa puede ser válida. Por encima de la ley. Entonces, relajados los instrumentos de cumplimiento de la ley, y cuando digo instrumentos me refiero a los órganos que aplican la ley, ¿no es cierto?, o relajados los criterios para dar leyes, como está sucediendo ahora en el Congreso, ¿no? Entonces, lo que sucede únicamente es que hay un imperio de la voluntad política sobre las normas legales que permiten el ordenamiento social. Y esto explica claramente el desasosiego que existe en los grupos políticos por captar el poder como sea. Antes habían límites éticos. Yo no podía pactar con un ladrón para que me dé plata para yo postular a la presidencia de la República. Es un límite ético. Ahora sí lo hay. No hay ese límite ético. Puedo pactar con los mineros, yo digo informales, pero con los mineros ilegales, ¿no es cierto? Puedo pactar con ellos, ¿sí? Puedo coger plata que no pasa por las arcas del Estado y que por lo tanto produce evasión o elusión, ¿no es cierto?, de la captación de fondos por la vía de impuestos. Puedo hacerlo con toda tranquilidad, ¿no? Puedo poner en mi lista enemigos del régimen, con tal de que yo ganar. Después ya veré cómo los aparto, si es que puedo apartarlos. Entonces, allí estamos en un problema que tiene que ser reflexionado con seriedad, porque si el imperio de la ley está relajado, no hay posibilidades de que la sociedad viva en paz.
Un tercer aspecto es la ausencia total de control entre cámaras. Uno de los argumentos que se dio para hacer la reforma constitucional de la bicameralidad es que el Parlamento y los mismos congresistas del Parlamento unicameral lo han reconocido, ¿no? Es que el Parlamento estaba desbocado, que no había posibilidad de controlarlo, que las reglas dadas en la Constitución, ¿no es cierto?, hacían del Parlamento, ¿no es cierto?, un ente que podía neutralizar con facilidad la labor del Poder Ejecutivo. En la época del señor Castillo, en la época de su gobierno, ¿no?, antes de que lo defenestraran, ¿no?, la estrategia del Parlamento era hacer acusaciones constitucionales o llamar a los ministros a interpelación cada 15 días. Ese era el promedio de tiempo. Es una pésima estrategia. Es una estrategia de personas que no saben qué cosa es manejar el poder político, aun cuando otro órgano de ese poder le sea adverso, ¿no? Después, los condicionamientos a través de la Comisión de Presupuesto no han sido pocos, ¿eh? Porque independientemente de que en el presupuesto haya distribución de gasto, la Comisión de Presupuesto tiene un debate, ¿no es cierto?, al interior siempre acerca de esa distribución, cosa que el Parlamento en el Pleno no se da, ¿no? No existe el control al interior de las cámaras, no existe. Porque si existiera el control al interior de las cámaras, ¿no?, o sea, entre cámaras, ¿no?, sería mucho menos plausible, ¿no?, plausible que la Cámara de Diputados estuviera interpelando constantemente, ¿no es cierto?, y no fuera objeto de algún tipo de control por el Senado. No lo hay. Ustedes me dirán, son entes autónomos, la Constitución le ha dado esto, le ha dado lo otro, pero hay formas de controlar. En la legislación, en el ámbito legislativo, no hay forma de control. Hay una sucesión, una unidireccionalidad del proceso y el Senado no controla a la Cámara de Diputados. El Senado lo que hace es decirle a la Cámara de Diputados, tú vas a hacer lo que yo hago. Eso no es control. Tampoco es bicameralidad. Esa es una unicameralidad de dos instancias. Otro problema serio que avisoramos, ¿no es cierto?, es esta pretendida opción subterránea, ¿no?, por la cual se habla de un parlamento bicameral de dos cámaras, ¿no es cierto?, y en la práctica se quiere implementar un parlamento tricameral de tres cámaras. El artículo 94 de la 90 de la Constitución, que es el artículo medular de la Constitución, dice que existen dos cámaras, que el Congreso se organiza en dos cámaras. Y en el artículo 94 se habla de tres reglamentos: el reglamento del Congreso, el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Senado. ¿Cómo pueden haber tres reglamentos si solamente hay dos órganos en los cuales se organiza la Cámara, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado? Se ha inferido rápidamente, con una superficialidad absoluta, que el Congreso, ¿no es cierto?, está constituido por diputados y senadores, y como tiene atribuciones que no son propias del Senado y que no son propias de la Cámara de Diputados, entonces ahí hay un tercer órgano que tiene que ser tratado igual que la Cámara de Diputados e igual que el Senado. Tiene que tener una organización propia. Y en los proyectos de reglamento se habla de una organización análoga a la del Senado y análoga a la Cámara de Diputados.
Ya hemos dado suficientes argumentos como para decir que no existen tres órganos, que existen dos órganos y que la reunión conjunta de la Cámara de Diputados y de Senadores es una instancia, no un órgano. Y que por lo tanto la regulación para esta instancia, la regulación para esa instancia, tiene que devenir de la reunión de diputados con senadores. Tiene que haber un consenso para que la regulación se dé. Se va a aprobar la ley de presupuesto. Hay un reglamento, hay una parte del reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado que hable de la ley de presupuesto. Sí, ha sido aprobado conjuntamente entre las dos cámaras para que cuando se reúnan, ese sea el reglamento. Entonces, allí hay un tema que verdaderamente tiene que ser objeto de reflexión. El otro, el otro tema que seguramente será objeto de reflexión, sucedan las cosas como sucedan, es el tema que está provocado por la vigencia de la ley 32135, que autoriza a este Congreso bicameral con su nombre, ¿no es cierto?, a dar los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado. Es una autorización. Autoriza en vía excepcional. Preguntas. Primera pregunta a este respecto. ¿Se pueden hacer excepciones a disposiciones constitucionales? ¿Cuándo, cómo y por qué? Si ese fuera el caso. Segunda pregunta. ¿Se puede dar una norma, no es cierto?, que sea violatoria de otra norma constitucional? Si esa excepción no es posible de darse, ¿no es cierto?, y afecta el artículo 94 de la Constitución, entonces no solamente hay una colisión de normas, sino que hay una norma violatoria de la otra. ¿Quién resuelve ese problema? Más aún, es muy interesante. Dice esta disposición de la ley 32135, que es la cuarta disposición que se inserta, la cuarta disposición transitoria, ¿no? Dice, ¿saben qué? La Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento podrán darse sus propias normas según lo estimen conveniente, es decir, podrán modificar o cambiar totalmente su reglamento. Entonces, ¿por qué no da una disposición, sencillamente una disposición de carácter transitorio para que se constituyan las cámaras y después las cámaras ya verán qué reglamentos se dan? Como dice don César Delgado Gembes, son mancos, ciegos, mudos, ignorantes. Todos esos son prejuicios. Los diputados deben poder darse su reglamento y los diputados y los senadores deben poder darse su reglamento. Fíjense, otra cosa que se ha dicho es que ya el Parlamento unicameral cumplió con su función y la función fue derrotar al terrorismo y superar la etapa de crisis provocada por el gobierno por el primer gobierno del señor Alan García. Crisis económica. Bueno, efectivamente, no podemos hablar de que hay una crisis económica desde el punto de vista macroeconómico. Desde el punto de vista microeconómico es discutible, ¿no?, que no haya una crisis. Pero lo que no se ha superado es el terrorismo, que ahora está en la ciudad y ya no está en el campo. Ese argumento
es un argumento para decir que la bicameralidad es necesaria habiendo un problema mayor, desde mi punto de vista, que es un problema mayor que el del terrorismo. Porque los grupos delincuenciales, ¿no es cierto?, no tienen bandera. Entonces, allí hay un argumento interesante. Hay otras cosas que es el séptimo y último punto, hay otras cosas que tienen que ver también con un no respeto a la tradición constitucional. La tradición constitucional hemos dicho ya que contemplaba la bicameralidad de ida y vuelta, ¿no?, de senadores y de diputados. Pero al mismo tiempo, la bicameralidad también supone que poder normar la renuncia de los señores congresistas, sean diputados o sean senadores. ¿Por qué no permitir, con buen criterio, que los senadores y diputados que son reelectos renunciar? Tal vez ¿Perdón? se puede interrumpir o después. Sí, claro, claro, por supuesto. Me parece, no estoy seguro, que es para darle más celeridad a las decisiones legislativas. De todos los participantes en esta reunión, creo que tú, Pepe, eres el único que ha pasado la experiencia de la bicameralidad. Entonces, Bueno, sí, eso es verdad. Pero me corregirás si Orlando Díaz digo, también, ¿ah? Orlando Díaz ¿cómo? también. Ah, Orlando perdón, Díaz también. Orlando Díaz, sí, Sí, correcto. sí, sí, sí. Es Sí. que parece cuarentón, entonces me confundo y no parece que viniera de ese sistema. Entonces, sí, este, es por eso, creo, porque yo no trabajé en el Congreso en los años 80, pero sí lo visitaba en mi condición de periodista. Entonces, eh, tengo la percepción de que era un poco lento y el país sospecho que ahora necesita decisiones más céleres, ¿no?, en el ámbito legislativo. Entonces, frente a eso, tú argumentas la tradición, pero no sé qué tan consistente es enunciar la tradición en un país que institucionalmente no tiene muchas tradiciones, ¿no? Tiene traiciones, más bien. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Si adoptamos el concepto de celeridad, eh, esto puede ser visto como una cuestión normal e incluso como un asunto adecuado, porque el país tiene problemas urgentes que resolver. Entonces yo me hago dos preguntas. ¿Qué ha producido la celeridad unicameral? ¿No? ¿Qué ha producido la celeridad unicameral? Eh, es probable que en algunas circunstancias los parlamentos unicamerales sean necesarios. Y para mí, yo no creo que un parlamento bicameral, siendo yo partidario del parlamento bicameral, siempre lo he dicho, no, no necesariamente debe estar presente en la organización del Estado, ¿no? Porque hay asuntos que deben resolverse con una mayor celeridad, ¿no? Pero siempre también me he preguntado, ¿por qué antes y después de la Segunda Guerra Mundial Inglaterra siempre tuvo un parlamento bicameral? ¿Por qué Francia tuvo un parlamento bicameral? Más aún, después de la Comuna de París, ¿no es cierto?, se instaló la Revolución Francesa,
¿no? Después de ella han habido parlamentos bicamerales, no han habido parlamentos unicamerales. Y después de la guerra, ¿no? Estos parlamentos bicamerales, ¿no? Han solucionado problemas serios. Perdón, en Europa estás hablando, ¿no? Claro, así. O sea, me pongo en esa óptica. Miren, Pero después de la Pepe, Segunda Guerra disculpa, Mundial, sí, pero es que ahí podríamos decir que se inicia la tradición como parte de un proceso, como resultado de un proceso de ensayo y error, ¿no? Ellos vieron, apreciaron, vivieron que sí les daba resultado y de ahí se empieza a construir una tradición. Pero en un país como el nuestro, donde la proporción entre golpe de Estado y periodos democráticos es de 3-1 o 3-2, algo así, ¿de qué tradición democrática podemos hablar? ¿De qué tradición legislativa, institucional a nivel del Congreso podemos hablar? Yo creo que es bien difícil, ¿no? Entonces, por eso es que yo pongo en la mesa el tema de que a priori sostengo como un parecer preliminarmente de que la unicameralidad podría ser más adecuado para un país como el nuestro, ¿no? claro. O sea, esa es una posibilidad ante la cual no hay que cerrarse, porque además todos los argumentos que ha dado para establecer la bicameralidad no son consistentes. ¿Me permites? Claro, por supuesto. Yo estoy viendo otra cosa. La Constitución del año 92 tiene un espíritu que ha sido cambiado con estas modificaciones que han hecho en este Parlamento. Y muchas de ellas son anticonstitucionales y otras que no tienen, digamos, un seguimiento, ¿no?, al principio de la Constitución y han variado muchas cosas, como por ejemplo acabas de decir que el Senado no va a tener iniciativa, ¿no? En fin, si analizamos todos estos hechos, ¿qué secuela puede generar un nuevo Parlamento con bicameral? Va a tener que haber una comisión de revisión para poder resolver o ubicar qué es lo que se puede hacer en el país. Por ejemplo, se quejan de que el Poder Judicial, la Fiscalía saca a los presos, pero no saben que hay leyes que no les permiten seguir investigando. En fin, esa es una cuestión de que tiene que haber una revisión de todas estas normas que han sacado últimamente. Y es ahí donde se puede corregir lo que estamos viendo. Claro. Pero lo que ha hecho Samuel nos induce a reflexión, ¿no? Yo encuentro que el argumento que da él de que en el Perú no hay una tradición, y él no ha utilizado la tradición constitucional, no sino en general la tradición, Sí, cuando en el Perú han habido alternancias de gobiernos de facto y de gobiernos elegidos, ¿no? Este, tiene un fundamento, eso tiene un fundamento. Él se inclina por un parlamento unicameral, ¿no es cierto? Eh, pero si el parlamento bicameral es unicameral, es una bicameralidad de dos instancias. mm, No es este no es un parlamento bicameral. La bicameralidad no funciona, ¿no es cierto?, con preeminencia de un órgano sobre otro órgano. No funciona. claro. Esto es un parlamento unicameral. Y justamente porque está hecho con un modelo que está concebido como unicameral, es que no hay retorno a diputados. O sea, el Senado no puede ser controlado por nadie.
Si el Senado no puede ser controlado por nadie, el modelo es unicameral. No está dentro de la tradición constitucional. No, esa es una unicameralidad solapada. Ese es el punto. Pero quiero hacer notar que esto es un juego medio macabro, porque uno no puede decir que hay bicameralidad, ¿no es cierto?, para decir que hay unicameralidad. Y más aún, se quiere poner un solo oficial mayor y dos directores generales parlamentarios, lo cual implica que esos directores generales parlamentarios son dependientes del oficial mayor. ¿Hizo centralizar y dar unicameralidad por la vía administrativa? Sí lo es. Pero parte del tema donde hay una escasa reflexión doctrinal sobre el Parlamento, que llega al colmo de decir que se ha añadido solamente el Senado a una Cámara de Diputados que ya existía, indica que no hay clara la visión de la bicameralidad. Una cosa es manejar un Parlamento unicameral con una lógica propia de la unicameralidad, y otra cosa es otro modelo, es la bicameralidad. Aquí la Cámara de Diputados no es la Cámara que existía en el Parlamento, que existe en el Parlamento unicameral, no es la misma Cámara. Y así lo están pensando, que sí lo es. Y como no pueden frenar a esa Cámara, le colocan la otra, pero se la colocan con un freno de tal magnitud que la primera ya no puede hacer absolutamente nada. ¿No? No voy a entrar en los asuntos relacionados con el control político porque no corresponde a este tema, pero solamente a este curso, pero solamente diré que más fuerza de control político tiene el Senado que la Cámara de Diputados. Y lo dejo ahí. Lo podemos debatir si quieren, pero esa es mi posición. Yo sostengo que la Cámara de Diputados no tiene fuerza de control político que tiene el Senado. No la tiene. ¿Quieres hoy un solo dato? La acusación constitucional termina en el Senado. Ya, ahí nomás lo dejo. Otro asunto que debe preocuparnos, independientemente de estas dificultades que yo considero dificultades mayores, ¿no?, es que existe una visión sumamente limitada de la función legislativa. Se piensa que la función legislativa es la función de aprobar leyes, ¿no?, lo cual no está mal. Lo que se quiere decir cuando se dice que la función del Parlamento es dar leyes, quiere decir que puede modificar las existentes, puede interpretar las existentes, puede derogar las existentes y puede dar nuevas leyes. ¿Está muy bien? La pregunta inicial es, ¿de dónde salen los proyectos de ley? No son parte de la función legislativa. No serán parte del Parlamento, pero son una condición sine qua non para que pueda iniciarse el procedimiento de aprobación de la ley. Y si es una condición sine qua non para empezar la aprobación de la ley, ¿no es cierto?, el Parlamento tiene que preocuparse de esa función de elaboración de los proyectos de ley, que es una función prelegislativa, que obedece a una etapa preparlamentaria. Algunos sí han manifestado, ¿no es cierto?, su opinión de qué hace el Parlamento con las leyes que emite, en el sentido de que cómo evalúa, ¿no?, si es que esas leyes están bien dadas o no están bien dadas. Pero
que esta última parte de la función legislativa, que es la función de aplicación de las normas, ¿no es cierto?, para ver qué resultados dan, es una función que tiene, si es interés del Parlamento, preocuparse de este tema. Es una función que debe realizarse en conjunto con el Poder Ejecutivo. Ya, ya paralizado, o sea, el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 doctor, se lo doctor, sí se escucho. escucha. Gracias, gracias. Sí, sí, hay un desajuste, parece. Bueno, entonces estaba diciendo, ¿no?, que en el caso de la función legislativa en su etapa de aplicación, se requería el concurso no solamente del Parlamento, sino que se requería el concurso también del Poder Ejecutivo y de los otros órganos aplicadores de las normas, porque ellos son los que saben qué resultados están dando. Y seguramente muchos de ellos tienen, perdón, los métodos necesarios para hacer el análisis de normativo, o sea, el impacto de las normas aprobadas. Y hay una dependencia del Poder Ejecutivo en la presidencia del Consejo de Ministros y otra en el Ministerio de Justicia, ¿cierto?, que tienen que ver con estos asuntos, más más la presidencia del Consejo de Ministros, evidentemente. Entonces, esta visión tiene que ampliarse. En lo que corresponde al Parlamento, en lo que corresponde estrictamente al Parlamento, el Parlamento debe preocuparse por la elaboración de los proyectos de ley y también de resolución legislativa, ¿no?, y tiene que preocuparse por la aprobación válida de la ley mediante el procedimiento que se establece en el reglamento correspondiente que desarrolla dispositivos constitucionales. Entonces, no hay disposiciones que guíen, ¿no es cierto?, y que regulen, ¿no es cierto?, el ámbito prelegislativo. No hay, no existe.
si se puede decir que existe una disposición, es la del Manual de Técnica Legislativa. Pero el Manual de Técnica Legislativa, como ya he expresado en algunas otras reuniones, no tiene rango de ley. No es una norma. Ni los congresistas, ni los operadores parlamentarios, ¿no?, pueden decir que se sienten obligados a cumplir con las reglas de técnica legislativa. No están obligados. Y no pueden estarlo porque yo he expresado que aquí se trata de un tema de cultura institucional y no de un tema de legalidad. Ahora bien, tenemos que diferenciar claramente que en cuanto a la función legislativa se refiere, y específicamente en cuanto a el ingreso de los proyectos de ley a la Cámara de Diputados y de los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados ante el Senado, ¿no?, se tiene que plantear una diferencia clara. Los requisitos de admisibilidad que la Cámara de Diputados debe exigir a todo congresista, porque están en el reglamento y están en la Constitución, y eso se ha plasmado en unas reglas, ¿no es cierto?, en el Manual de Técnica Legislativa, ¿no?, o en la reflexión sobre técnica legislativa, ¿no? Esos requisitos de admisibilidad que son exigibles por la Cámara de Diputados, ¿no?, no son exigibles por el Senado. Una cosa es que la Cámara de Diputados evalúe los requisitos de admisibilidad de un proyecto de ley para que pueda ingresar al Parlamento. Y otra cosa es que el Senado evalúe los requisitos de admisibilidad de un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que le ha sido remitido. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es decir, hay un titular autorizado para presentar el proyecto de ley sobre esta materia, sí lo hay. ¿Se viola el artículo 79 o no sobre gasto público? Sí. Esta iniciativa ya ha sido presentada, no ha sido presentada, es copia, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que tiene que ver con las reglas de técnica legislativa, ¿sí?, ya ingresó a la Cámara de Diputados. Eso no lo tiene que ver el Senado. Pero el Senado sí puede establecer reglas de técnica, reglas de admisibilidad, condiciones o requisitos de admisibilidad respecto de la documentación que le envíe la Cámara de Diputados. No basta con que le envíe en texto aprobado por diputados. No basta. Tiene que enviarle el expediente. Si en el expediente está toda la información al respecto, ¿no es cierto?, el Senado lo da por admitido. Y esto significa que en el reglamento tiene que precisarse claramente que una cosa es presentar la iniciativa y otra cosa es que esta iniciativa haya sido admitida. Una cosa es presentar el expediente de la ley o del texto aprobado por la Cámara de Diputados y otra cosa es que haya sido admitido por el Senado. Muy bien. Hay cosas interesantes que apreciar, ¿eh? Hay cosas interesantes que apreciar. O sea, esto, digamos que este es el mundo de las limitaciones, ¿no? Este es el mundo de las limitaciones. ¿No? Miren, en los reglamentos se plantean varias
instancias de evaluación. Varias instancias de evaluación de los proyectos de ley. Una de ellas es la verificación de los requisitos de admisibilidad, que ya he precisado que unos pueden ser para la Cámara de Diputados, otros pueden ser para el Senado. La evaluación de la iniciativa, que la realiza la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y que da lugar a un dictamen, pero que también se va a dar en el Senado, porque la van a llevar, ¿no es cierto? Porque ese expediente va a ir también, una vez que sea admitido, a las comisiones correspondientes. ¿No es cierto? O sea, hay una evaluación para emitir un predictamen. Después hay una evaluación de ese predictamen, ¿no es cierto?, por el pleno de la comisión. Y en caso de ser aprobado, se convierte en dictamen. Cuando ha subido al pleno de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? En el pleno de la Cámara de Diputados, ¿no?, se realiza otra evaluación más. A lo largo de todo este proceso, ¿no es cierto?, van adentrándose más criterios políticos, ¿no es cierto?, que pueden ser coincidentes o no con los criterios técnicos que se van dando. Lo aprobaron en la Cámara de Diputados, pasó ese control, pasa al Senado. El Senado también realiza otro control de admisibilidad del expediente aprobado por diputados, ¿no?, por la Cámara de Diputados, ¿no? Después hay evaluación por las comisiones del Senado, un debate de dictamen en el pleno del Senado. Todas estas son instancias de evaluación, ¿no? Y además, después viene una última evaluación, si es que el presidente de la República lo estima pertinente, porque si se le ha remitido un proyecto de ley aprobado, o sea, una ley formal por ambas cámaras, ¿no es cierto?, sencillamente puede hacerle observaciones. Y eso dará lugar a la reconsideración. Estamos hablando de 9 pasos que son claramente evaluativos, ¿no?, de la propuesta, que después se convierten en dictamen, que después se convierten en texto aprobado por diputados, que después se convierten en texto aprobado por el Senado, que después sufren, ¿no es cierto?, la observación presidencial. No se piense que la evaluación del proyecto, ¿no es cierto?, que la evaluación de una iniciativa legislativa, para hablar en términos más amplios, se reduce a una evaluación del fondo, ¿no es cierto?, como se hace en las comisiones y como se hace en los plenos, ¿no?, sino que también hay una evaluación de los requisitos formales, ¿no?, que generalmente tiene que ver con los requisitos de admisibilidad y con los requisitos de procedibilidad. Entonces, eso, ¿no es cierto?, hace que tengamos un buen sistema. Está bien, hay un buen sistema. ¿Ya? El reglamento lo que tiene que hacer es garantizar, dar el amparo legal para que ese sistema sea respetado. Ese sistema sea respetado, ese procedimiento sea respetado. Pero no es cuestión solamente de que se den las normas, es que también hay el sustento orgánico. Existe sustento orgánico para que se evalúen los requisitos de admisibilidad. En este momento no existe. ¿Existe sustento orgánico para la elaboración de los predictámenes? Sí existe. ¿Puede tomarse como referencia lo de la Cámara, lo del Parlamento unicameral como referencia? Sí. Sí puede. ¿Para ambas cámaras? Para ambas cámaras. Sí existe sustento orgánico. Pero como decía, ¿qué pasa si en el Senado, ¿no?, dicen, bueno, tenemos acá 40 proyectos, los de mayor incidencia, los vamos a tener en cuenta, entonces escogen de ahí 4, 5, 6, 7, 8,
los destinan a 3 diputados para que emitan opinión. Esa va a ser la opinión formal, ¿no? Ellos piden un asesor, 2 asesores y una secretaria, listo, desaparecen cuando terminan, entregan esto, lo sustentan entregan el dictamen, lo sustentan en el pleno del Senado, y el pleno del Senado. Desapareció la comisión. ¿Cuál va a ser la correspondencia de comisiones entre la Cámara de Diputados y el Senado? 17 comisiones anuncia el director general parlamentario, en diputados 9 comisiones en el Senado. ¿Con qué criterios? No se sabe. Bien, hay otros temas también que es necesario puntualizar. Miren, el tema de la institucionalidad del Parlamento pasa por tener reglas claras, ¿no es cierto?, por el cumplimiento de sus funciones. Es el tema de la institución. Pasa porque esas normas claras sean respetadas y pasa porque esas normas claras sean difundidas. Una de las cosas que debe estar clara es que la exoneración del trámite de comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y por lo tanto debe estar claramente establecido en el reglamento de cada una de estas cámaras. Este tema de la exoneración tiene que ser dejado al pleno de cada cámara. ¿Y por qué tiene que ser dejado al pleno de cada cámara? Porque es la instancia máxima, ¿no es cierto?, que permite adoptar acuerdos de exoneración de manera excepcional, ¿no? Porque esa es la única forma que hay, según lo que ya hemos reflexionado en clases anteriores, ¿no? Es la única forma que hay para exonerar a un proyecto del trámite de comisiones. Es decir, hay un pedido de exoneración del trámite de comisiones, el que pide sustenta las razones del trámite de comisiones, el Parlamento dice, sí, excepcionalmente podemos exonerar del trámite de comisiones por la razón que invoca el señor parlamentario, sea diputado, sea senador. Y entonces eso se tendrá como un precedente, como un criterio, ¿no es cierto?, de exoneración que permite, ¿no es cierto?, desarrollar, ¿no es cierto?, por vía del procedimiento de la práctica parlamentaria, que primero produce precedentes y después se convierte en práctica, como ya hemos dicho, ¿no?, una disposición constitucional contenida en el artículo 105 de la Constitución. Otro asunto que es importante es que las sesiones plenarias tienen que ganar en claridad. No podemos seguir en el plan de que el presidente anuncia lo que le parece, ¿no? Se pone de acuerdo con algunos congresistas o él decide, anuncia lo que le parece y después inmediatamente se pasa al debate. No está bien eso. Tiene que haber una primera y una segunda hora. Y en la primera hora tiene que haber un despacho. Y en ese despacho tiene que verse qué proyectos han ingresado, ¿no es cierto?, o qué dictámenes han ingresado y darles el trámite correspondiente. Si es un proyecto, a las comisiones tales y tales. Viene el pedido de dispensa de trámite de comisiones, pasa a segunda hora porque requiere votación calificada según mi punto de vista. Es un planteamiento nada más. No estoy diciendo que deba ser así. Pero razones para que sea votado en segunda hora, ¿no es cierto?, en la orden del día, hay. Y uno de ellos, ¿no es cierto?, es que como tiene carácter excepcional, según lo ha determinado o lo ha sugerido el Tribunal Constitucional, entonces esa excepción, tiene que tener, ¿no es cierto?, votación calificada. No puede ser por mayoría simple. Pasa a segunda hora. En consecuencia, ¿no?, en la primera hora tiene que haber
este despacho, después tiene que haber informe de los señores congresistas, ¿no es cierto? O la mesa también puede dar informes, ¿no? Y después pueden haber tranquilamente pedidos, ¿no? En la segunda hora no deben haber pedidos, porque como estamos en debate, entonces tiene que haber, esos pedidos tienen que ser tramitados a través de cuestiones previas, si es que proceden o no proceden. El otro tema, que es un tema eminentemente técnico, es el tema de la naturaleza de la votación y de la abstención. Desde mi punto de vista, tiene que quedar claramente establecido que abstenerse no es votar. Que la consulta sobre la abstención, ¿no es cierto?, implica no tomar posición sobre, si es que la abstención obtuviera la mayoría de los votos. No implica tomar, ¿no es cierto?, posición sobre, es decir, no implica votar. Y así como los que se abstienen son mayoría y todos los demás acatan, si es que la mayoría desecha la abstención, todos tienen que votar. El voto es obligatorio, no es potestativo. Lo que es potestativo es la abstención, porque abstenerse es suspender el derecho al voto voluntariamente. Es una decisión individual y voluntaria. Pepe, una consulta. Esperemos que también sea regulado el tema de los proyectos de ley, ¿no? Ya no exista el tema de los proyectos declarativos y pasen simplemente a ser mociones. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Más aún, hablando del sustento orgánico de los requisitos de admisibilidad, ¿no es cierto? Para evaluar los requisitos de admisibilidad, las leyes declarativas deberían ser rechazadas de plano. La gran mayoría de ellas o tienen un tratamiento inconstitucional por invadir fueros de otros poderes del Estado, en este caso, en su gran mayoría tiene que ver con el Ejecutivo, o tienen también iniciativa de gasto público, lo cual significa que están violando el artículo 79 de la Constitución. Todas debían ser rechazadas de plano. La idea de que sean a través de mociones de orden del día me parece totalmente pertinente. Y las mociones de orden del día tienen razón de ser en estos casos porque se trata de un problema de voluntad política. Si yo decido declarar de necesidad y utilidad pública, ¿no es cierto?, la construcción de la Alameda, no sé cuántos, en la ciudad de Chupaca, ¿no es cierto?, en el distrito de Huancayo, ¿no es cierto?, ¿no? O elaborar o construir un colegio, ¿no es cierto?, en Pampachiri, ¿no? Esa es una decisión que le corresponde al Poder Ejecutivo y no le corresponde al Parlamento. Y entonces una moción de orden del día es instar, requerir, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo y en especial al ministro del ramo, ¿no?, que vea con buenos ojos, ¿no es cierto?, ¿no?, y que determine, se financie la obra tal y la obra cual. Es una decisión política. Ya verá el ministro, ¿no es cierto?, si ese pronunciamiento del Parlamento, ¿no es cierto?, es un pronunciamiento que a él le parece correcto, le estima, pero sentirá también la presión, ¿no es cierto?, del Parlamento. Pero en ese momento el Parlamento no le está diciendo, estás obligado a... No, 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 no. En razón de tus funciones cumple con esto, ¿no? Y entonces cuando entra un proyecto de esta naturaleza a mesa de partes, ¿no es cierto?, la mesa de partes debe estar
digamos, fortalecida, ¿no? De manera tal que le pueda decir al congresista, no pasa. No lo hará inmediatamente, tendrán que enviarlo a la oficina esta que evaluará y dirá, señor, acá hay un problema de gasto público, señor, acá hay un problema que viola el artículo 118 de la Constitución, ¿no es cierto?, por invasión de fueros, etcétera. No va. Espero que no digan, pásalo, hermanito, para que no me hagas problema con esa bancada. Ah, sí, sí. Gran parte de la crisis que tenemos en ese respecto ha sido propiciada por varios oficiales mayores. Porque yo soy testigo de que los directores o los jefes de trámite no querían admitir ese tipo de propuestas. No solamente estas, sino otras propuestas también, porque violaban el artículo tal de la Constitución, porque violaban tal, el artículo, no cumplían con disposiciones reglamentarias específicas, etc. ¿Puede dar lugar esto a impedir que entre un proyecto del Poder Ejecutivo? Sí. Que entre un proyecto del Ministerio de Justicia, sí, si no cumplen con la Constitución y no cumplen con el reglamento. La Corte Suprema, ¿no es cierto?, puede enviar un proyecto al Parlamento pidiendo que se modifique la Constitución, ¿no es cierto?, sobre el tema económico. Se lo rechazan sobre la marcha. La Constitución dice claramente que el Poder Judicial solamente puede enviar proyectos de ley sobre asuntos de su competencia, que es lo que está en la ley orgánica. Por supuesto que toda ley orgánica tiene una base constitucional. No podría ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, gran parte del deterioro que hay es de la falta de disciplina parlamentaria. Cuando en el siguiente curso veamos asuntos de organización, van a ver cómo, con claridad, los que deseen participar, por supuesto, ¿no?, con claridad van a ver cómo se organiza el Parlamento para que los congresistas se favorezcan, para que se favorezcan grupos parlamentarios, para que la cosa sea más o menos fácil y que haya un fuelle político que pueda hacer lo que le dé la gana. Y no es así. El otro tema, Pepe, y quería planteártelo, es el tema, por ejemplo, si la Cámara de Diputados va a tener cerca de 20 comisiones ordinarias, entonces esperemos que tampoco se acepten las creaciones de comisiones especiales y que esas comisiones especiales se zanjen o se cierren en esta etapa de unicameralidad y no se continúen creando las comisiones especiales en la siguiente etapa. Lógicamente que las comisiones investigadoras, como en la bicameralidad antes del golpe se daban, pero no muchos grupos, eran 2, 3 comisiones investigadoras, pero esperemos de que en esta nueva etapa bicameral no se instalen estas comisiones por conseguir más puestos laborales. Claro, miren, las comisiones especiales deben ser desechadas del Parlamento. No conducen a nada. El informe que elaboran las comisiones especiales no tiene ningún efecto. Ninguno. La comisión sobre el BRAE, no sé cuántos años tiene. ¿Dónde están sus resultados? Ninguno. Emite un informe, si ese informe, ¿a quién se lo envía? Al presidente. Lo envía a la oficialía mayor, al presidente, indiferentemente. Ya, pues, ya cumplieron, ya pues. Se da cuenta de que ha enviado el informe y listo. No hay ninguna obligación de debatir ese informe, ni de aprobarlo, ni nada. Lo aprueba la comisión especial y punto. Yo soy partidario de que haya comisiones especiales
con otra naturaleza. Ustedes dirán cuál. Pepe, Sí. incluso los informes que se elaboran en las comisiones ordinarias, que no tienen facultades de comisión investigadora, tienen la posibilidad de ser expuestos en el Parlamento, digamos en el Pleno, para que la representación nacional tome de conocimiento del estudio que se realizó en esa comisión. Lamentablemente, lo único que se puede hacer es elevar la información a la presidencia y decirle, se ha concluido esto y ahí queda. Así es. Porque el Así es. presidente incluso se le puede pedir que se pueda exponer el caso ante el Pleno y queda a criterio del presidente del Parlamento si lo pone o no, y no es una obligación. Así es. Y los Así es. informes más allá, y lo dice el reglamento, tienen que nada más ser colgados en la página web para conocimiento público por transparencia, pero más nada. O sea, es un trabajo que Así es. realmente no concluye en nada, Así porque es. no es dirimente en nada. Así es. Así es. Yo propondría lo siguiente, ¿no? Claro, esto también es parte del curso de la organización del Parlamento, porque tienen que desaparecer las comisiones especiales que sean formadas por moción de orden del día. ¿No? ¿Cuándo puede haber una comisión especial? Cuando una comisión pide el estudio especial de un tema por las dificultades que tenga, ¿no es cierto? Pero que tenga plazo fijo. Usted en 15 días me tiene que hacer un informe, que se forme la comisión especial. Yo creo, Pepe, que más allá de una comisión especial, se tiene que hacer grupos de trabajo dentro de una comisión para ver ese tema y que la comisión evalúe, digamos, todo ese trabajo hecho. Podría ser, pero yo estoy proponiendo que no sean miembros de la comisión los que formen esa comisión especial, que no necesariamente tienen que ser diputados ni senadores, puede ser gente especializada. Forman la comisión, trabajan, 15 días se les paga y nos vemos con los panchos. Se acabó. Y tienen que reportar a la comisión y la comisión tiene que emitir dictamen sobre aquello que ha mandado, que ha pedido como informe, ¿no es cierto?, en relación con el proyecto que tiene entre manos. Y siempre la presidiría un congresista. Podría presidirlo un congresista, Y el evidentemente. congresista presidente va a querer un secretario, un vicepresidente. Está bien, por 15 días. No. Eso hay que regularlo. Lo preside un congresista y punto. Se acabó el cuento. Así funcionan los grupos de trabajo. Yo trabajé con el señor Joe Simons, no había presidente, ni secretario, ni nadie. Él era el de grupo Pero de si trabajo. ampliamos la óptica, Pepe, Sí, en el Senado, perdón, en el Congreso colombiano y en el argentino, que son los dos que yo he alcanzado a ver, hay igual o mayor cantidad de comisiones especiales por temas. sí. Entonces, tendríamos que meditar más en el tema, ¿no? Valga la redundancia. Yo sí estoy porque hayan comisiones especiales, serias, rigurosas, académicamente hablando, que no sirvan de plataforma para buscar espacios para satisfacer apetencias laborales de amistades, que se les dé un plazo perentorio para que hagan el Perentorio, trabajo, claro. ¿no? Un plazo perentorio. O sea, y mira, o sea, aquí el tema es que una comisión especial tiene que ser formada en razón de una necesidad del Parlamento, no de un Y, problema general. y me rectifico con lo que dije que no hay tradiciones en el Perú. Yo creo que una de las tradiciones, y estoy hablando irónicamente, tú ya me conoces porque ya te veo la sonrisa, una de las tradiciones es el clientelismo. Entonces, tendría que ser bajo otra naturaleza, ¿no? No una naturaleza clientelista, la creación de comisiones. Claro. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no?
Claro. Para que Miren, veas lo estamos... disociado, perdón, déjame redondear un ratito Sí, sí, y sí, acá sí. acabo, para que sepan lo disociado que está la institución del Congreso. Tenemos una comisión especial de seguimiento, no sé qué, a los Juegos Panamericanos del 2026, pero no tenemos una comisión de estudio de la problemática de la minería informal. ¿Cómo se entiende eso? Claro. Prioridades, ¿no? Así es. Prioridades, efectivamente. Y la mano conductora del presidente de la comisión y la mano conductora del presidente del Congreso, ¿dónde están? Así es. Así es. Están debilitadas. La política la tiene que conducir el presidente del Congreso. Así es. Así es. Y están debilitadas. El presidente del Congreso no puede tener conducción política en este momento. Así como están las cosas, no puede tener conducción política. Ahora, hay una Pero eso, comisión que sí está haciendo su tarea, que es la comisión, desde mi modesto punto de vista, ¿no? Puedo estar equivocado. Es Capital Perú. Pero lamentablemente cayó en, o sea, no salió de la temporalidad y cayó en la perpetuidad. O sea, ahí está el problema. el Bueno, problema es, lo mismo podemos el decir problema, de, por ejemplo, Puyango Tumbes, ¿no? Que tiene ya claro, prácticamente desde la época que estaba Merino, ya tiene como 15 años, ¿no? Y no sabemos la función de ello, ¿no? la comisión Puyango Tumbes nunca debió haber sido una comisión parlamentaria. La comisión Puyango Tumbes, José Francisco, ¿podrías apagar tu... Sí, sí, jamás debió haber sido una comisión parlamentaria. Debió haber sido una comisión mixta con el Poder Ejecutivo. ¿Qué decisión tiene el Parlamento sobre un asunto que es propiamente del Ejecutivo y más aún un problema de relaciones exteriores? Antes habían comisiones mixtas entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Sí, las habían. ¿Por qué no las hay ahora? Don Es José que, Francisco, lo escuchamos. Perdón, Pepe, Jorgito. Hace un rato me ha pedido la palabra José Francisco. por favor, Dime. claro. Sí, gracias, Jorge, gracias. Doctor, con la disculpa de haber entrado un poco tarde por razones de trabajo. Doctor, en su experiencia, creo que son más de 3 décadas que usted ha tenido en el Congreso, ¿no ha habido algún intento o algún proyecto de ley? Porque para mi pregunta entiendo que hay que modificar tanto la ley orgánica del Ministerio Público como también el reglamento del Congreso. Pero siempre hemos escuchado estas comisiones especiales, comisiones de investigación, pero si al final, después de tanto trabajo, ¿no? Después de haberse invertido horas hombre en acumular una serie de declaraciones y pruebas, este informe no constituye, digamos, prueba preconcebida para sancionar un probable delito de un alto funcionario o una entidad del Estado. Nunca se ha presentado alguna propuesta para que estos informes que emiten las comisiones especiales o comisiones de investigación sean prueba preconcebida y sean tomadas como punto de partida en una investigación fiscal. Claro. A ver, distingamos, en primer lugar, para responder la pregunta, porque es muy buena pregunta, ¿no? Vamos a diferenciar. Las comisiones investigadoras se forman sobre un asunto de interés público, ¿ya? Sobre un asunto de interés público. Y esas comisiones investigadoras, si tienen esa naturaleza de comisiones investigadoras, pueden ejercer apremios sobre los investigados. Esos apremios sobre los investigados pueden tener naturaleza o motivación de carácter político en relación con los hechos o naturaleza de carácter delictivo, vamos a decirlo así, ¿no? Supuestamente delictivo. ¿Por qué naturaleza de carácter? ¿Por qué pueden tener, digamos, interesarse por un asunto de carácter político? Porque se ha transgredido la Constitución o porque el funcionario es de alto nivel y ha cometido delito en el ejercicio de la función. ¿No es cierto? En el ejercicio de la función, no es un delito común, en el ejercicio de la función. Y después delictivo,
porque está bajo los alcances del Código Penal, ¿no? Puede hacer que sea el carácter delictivo en el ejercicio de las funciones, o puede hacer que su carácter delictivo sea que no esté en el ejercicio de las funciones, o sea, que sean delitos comunes. Esa es la función de una comisión investigadora. ¿A qué arriba la comisión investigadora? La comisión investigadora puede arribar a dos conclusiones. Eleva el informe y dice, primero, si es alto funcionario contemplado en el artículo 97, me parece, de la Constitución, ¿no es cierto? Déjeme verlo porque quiero confirmar esto. A veces la memoria es traicionera, ¿no? Un ratito. Ya te volví tu Sí, pantalla. sí. El 97 se refiere a las comisiones investigadoras, ¿no es cierto? Ya, pero si es un funcionario aforado, ¿qué quiere decir? Que está sujeto a la acusación constitucional. Entonces, la comisión investigadora agarra y dice, es defensor del pueblo, sí, es congresista, es ministro, es presidente de la República en casos especiales, ¿cómo se llama? Es miembro de la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los aforados, entonces agarra y dice, acusación constitucional para ellos después de haberse investigado. Y la otra, si no son aforados, ¿no? Sencilla y únicamente agarra, los deriva ante la instancia correspondiente del Poder Judicial por presunción de delito. Por presunción de delito. ¿No? Entonces los deja en la acusación constitucional a unos y a otros envía la información para que el Ministerio Público actúe respecto de esto. ¿No es cierto? Muy bien. Cada uno de los casos. En el caso de las comisiones especiales no tienen capacidad, ¿no es cierto?, para conminar, para invitar de grado o fuerza, no la tienen. No pueden hacer acusaciones constitucionales, no pueden enviar los actuados al Ministerio Público, no pueden. El Parlamento no les da esa atribución. Su informe se eleva al presidente del Congreso. Como bien ha dicho don Julio Arboleda, el presidente del Congreso puede o no puede, discrecionalmente o por solicitud de los que han emitido ese informe, ponerlo en consideración del Pleno, por lo menos para conocimiento, o una exposición que haga el presidente de la Comisión Especial. O sea, en la práctica estas comisiones no tienen ningún poder. ¿Por qué? Porque terminada su función, en el caso de las comisiones investigadoras, eso va a la comisión, a la subcomisión de asuntos constitucionales por un lado, y por otro lado se va al Poder Judicial, como he explicado. Y en el segundo caso de las comisiones especiales, el informe se eleva y queda ahí un poco en la neblina. Entonces la pregunta que hace usted es la siguiente, ¿no? O sea, no puede ser una causa prejudicial, ¿no es cierto? Un criterio prejudicial para. Bueno, la última reforma que ha habido de la Constitución sobre la participación del Ministerio Público después de una acusación constitucional, ¿no es cierto?, no obliga al Ministerio Público, ¿no es cierto?, al Ministerio Público a aceptar una especie de denuncia, porque el Parlamento no puede tipificar delito, no es su función, una especie de denuncia, ¿no? Porque en la antigua versión, ¿no es cierto?, de la remisión al fiscal, se decía que el fiscal no podía modificar los términos de denuncia del Parlamento. Ahora sí lo puede hacer. Ahora sí lo puede hacer. Es decir, el Parlamento piensa esto, que hay un delito acá, entonces agarra y dice, no, el delito es esto, el delito es aquello, o no hay delito, no está tipificado. Sí, dígame. Disculpe, doctor. O sea, hasta ahora no está definido que una investigación, una comisión investigadora arriba un informe final y que ésta sea tomada por el Ministerio Público como prueba preestablecida. No está todavía, digamos, determinado. Puede que el Ministerio Público pida discrecionalmente lo que me envíe el Congreso, esta comisión investigadora, todavía voy a verificarlo.
O sea, no constituye desde Así ya es, así una es. prueba preestablecida. No, no existe. Más aún, mire, yo soy de la idea de que las comisiones investigadoras, puedan pedir, ¿no es cierto?, sanción política al Parlamento, ¿ah? No pueden, sanción jurisdiccional no pueden hacerla, ¿no? No pueden hacerla. Eso le corresponde al Poder Judicial. Pero sanción política sí. ¿Por qué no? ¿Por qué las comisiones investigadoras se arriban a que hay lugar a formación de causa? ¿No es cierto? Y que además de esa formación de causa hay presunción clara de violación de la Constitución, de delito, de lo que fuere, ¿no es cierto? ¿Por qué no piden inmediatamente, por medio de una moción de orden del día de la comisión, ¿no es cierto?, que la persona sea inhabilitada por 10 años, que sea destituida por 10 años, que son las sanciones políticas que están contempladas en el artículo 100 de la Constitución. Pepe, si me lo permites, ¿Cómo no? mira, ¿Cómo no? en la conformación de algunas comisiones especiales que han sido muy bien aprobadas por el Parlamento y se han creado estas comisiones, por ejemplo, la creación de la Comisión Especial de Vida, que tenía que ver con el tema de ver la producción de hoja de coca en 5 regiones o en 5 departamentos, y aparte veía cómo actuaba el programa de vida con los proyectos alternativos para apoyar a los agricultores de hoja de coca. Por ejemplo, ahí hubo un estudio interesantísimo, bueno, perdóname que sea unipersonalísimo. Yo hice uno de los informes, por ejemplo, cuando se creó esta comisión durante el primer año, y se determinó de que había un crecimiento constante con grupos armados, con grupos mexicanos, con grupos brasileros, colombianos y todo, un crecimiento que pasó de 24.000 toneladas métricas de hoja de coca a 80.000 toneladas métricas de hoja de coca, la crisis de ENACO, la deuda que tenía por 13 millones, ese informe se elevó al presidente, pero el presidente no creó o no solicitó o no pidió que se cree una comisión investigadora para ver eso, los presupuestos gastados por debida, que eran millones, tenías al Ministerio del Interior que no se sabía en qué gastaba el dinero en el tema de la erradicación de hoja de coca, todo un tema complejo que se informó y hasta ahora, por ejemplo, se mantiene esa comisión, pero como comisión especial y no se ha modificado, o sea, no se ha pedido al Pleno que sea una comisión investigadora. El otro caso fue la comisión, que dicho sea de paso, también pasé por ahí, es la comisión de la ARCC, la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Se hizo todo un estudio, se determinó que existían más de 3.500 millones de soles en obras paralizadas o con arbitrajes o con problemas. Se terminó, se pidió ampliar ese trabajo y no se aprobó. El Pleno en mayoría dijo, no ampliamos, cerramos esta comisión y se acabó. Y no se abrió una comisión investigadora porque había muchos responsables y hasta ahora lo siguen habiendo porque la institución que se creó, que es para el ANIN, no puede absorber a la ARCC y no se pueden concluir esas obras que superan los 3.500 millones de soles al Estado. ¿Tú te imaginas qué pasó con estos presidentes del Congreso? No, claro, claro. Y justamente ahí, Jorge, el tema fundamental que se está viendo es que no solamente que hay necesidad de voluntad política, sí, pero además el conocimiento de la lógica parlamentaria. Si tú planteas un problema sobre una investigación sobre debida, tiene que ser comisión investigadora, hermano. Ahí no hay comisión especial. Tiene que ser comisión investigadora. Donde hay narcotráfico, tiene que ser comisión investigadora. ¿No? Esto de la RCC, ¿no? Donde había en juego un problema serio de manejo de obras, ¿no es cierto? Tiene que ser comisión investigadora. Las comisiones especiales
no deben existir en el Parlamento si es que no tienen remisión a una instancia que les dé sentido al contenido de su encargo. Aquí no hay instancia que le dé contenido al encargo. No hay instancia. Entonces, ese es un punto que tenemos que dar. Y Jorgito, con todo respeto, los informes que yo, como que te conozco, son informes bien hechos, ¿no es cierto? Deberían ser puestos de alguna manera en consideración de las personas, ¿no es cierto? Y de la comunidad en general, porque se ha gastado la plata del Congreso en algo que, de principio, por la ley de transparencia, es un documento que es de carácter público. En ningún momento se ha dicho que esos documentos de las comisiones donde tú has trabajado especiales y otras comisiones especiales tengan carácter privado o sean exceptuadas, ¿no es cierto?, de la difusión, según como está en la ley también de transparencia de la información. O sea que ahí hay un tema en el cual el Parlamento, avisadamente, ¿no es cierto?, y digo avisadamente para evitar otros adjetivos, ¿no?, agarra y dice, no, esto no nos conviene a nosotros. Doble contrasencillo, Jorge. Mañana un parlamentario dice, vamos a formar la comisión que haga un análisis serio, comisión investigadora de la minería llamada informal. No pasa, hermano. No pasa. No pasa. No pasa. Hay mucha gente metida en ese asunto. No pasa. Y si van a conformar una comisión especial, a que la conformen. En el momento en que emitan el informe, lo bloqueamos y se acabó el proceso. Las comisiones investigadoras y las comisiones especiales no tienen fuerza. No llegan a nada como sanción. A nada como sanción. Yo he trabajado en comisiones investigadoras. Y no llegan. Por eso digo que tiene que cambiarse la lógica de manejo de las conclusiones de las comisiones investigadoras e ir de frente a partir de las conclusiones a la sanción política. La sanción penal ya déjasela al Ministerio Público. Bueno, aquí no quiero dejar de tocar algunos puntos que tienen que ver con la materia del curso porque nos hemos ido, por otro lado, no digo mal, nos hemos ido bien respecto de la organización del Parlamento, ¿no es cierto? De la organización del Parlamento. Pero dejemos eso para concluir el curso, ¿no? Fíjense, se está planteando en la Comisión de Constitución y además lo han planteado en una reunión pública, ¿no? Los miembros de parte de la mesa directiva y del Fujimorato, ¿no? Han planteado una interesante propuesta sobre el doble debate, tanto en diputados como en senadores, el doble debate, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, llama mi atención que se plantee también, ¿no es cierto?, la posibilidad de un debate en partes, ¿no es cierto?, y de un debate a totalidad. Y eso lo dejan en manos del Consejo Directivo, ¿no? En manos del Consejo Directivo, porque ellos son partidarios de que existe el Consejo Directivo. Yo no soy partidario de que existe el Consejo Directivo. Yo creo que eso se debe zanjar y votar, ¿cierto? Pero bueno, a lo que voy a hacer lo siguiente, ¿no? Cuando dicen en partes, quiere decir que ese primer debate va a permitir modificaciones. Esta parte de acá no, esta parte de acá sí, esta parte de acá no, esta parte de acá sí, esta parte de acá no, esta parte de acá sí, todos estamos de acuerdo, etc. Pero como todos sabemos, cuando se da el debate, se introducen algunas modificaciones para dejar sin sentido a la norma, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, otros aprovechan para reforzar la norma en un sentido que les es conveniente. Porque es conveniente a aquellos que les piden que se modifique en ese sentido, ¿no?
Es el doble debate. Pero, ¿por qué hago esta acotación? Porque no estamos aquí hablando de doble votación. Estamos hablando de una votación después de 2 debates. Pero cuando se dice debate a totalidad, siempre es el segundo debate. ¿Y qué significa debate a totalidad? ¿Qué significa? Significa que no pueden haber modificaciones. Se está discutiendo toda la norma. ¿Apruebas la norma tal como está o no la apruebas? Eso es todo. ¿Qué clase de debate es ese? ¿Por qué no dicen va a haber un debate, se vota, queda sancionada la norma y si hay alguna posibilidad, podemos ir a un segundo debate para ver qué otras observaciones se hacen, ¿no es cierto? Pero ese debate es a totalidad. Con esas observaciones podrán decidir si que votan a favor y votan en contra. Seamos sinceros, pues. Eso es una viveza. Y lo han hecho con el texto constitucional. Yo he dicho, ¿cómo es que aprueban el segundo debate? ¿No es cierto? Con debate, pero sin posibilidad de cambiar. Y hay varios errores en la Constitución que yo vengo señalando. Y que muchos además están señalando. ¿No? O sea, la viveza es, ¿va a haber primera votación en el primer debate o va a haber segunda votación en el segundo debate? Pero la segunda votación ya no implica modificaciones, sino un debate nada más para decir, yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, pero voy a votar a favor. Yo estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con lo otro, voy a votar en contra. No se modifica nada. ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué citas a debate? Y eso lo hicieron con la Constitución. El argumento fue, no nos van a modificar todo el modelo, pues. Si permitimos que haya modificaciones, nos pueden modificar todo el modelo. Bueno, ¿y para qué tienes mayoría? ¿Para qué puedes tener mayoría partidaria? Pero puedes tener mayoría por coalición también. Maneja tu mayoría por coalición, pues. ¿No? Entonces, allí también hay que estar atentos porque en el reglamento tiene que quedar claro. Hay un doble debate. Hay un doble debate. Lo que surja del primer debate, ¿no es cierto? Dicen ellos los que están ahora metidos a fondo en esta reforma, ¿no? Que tienen que ver con la Comisión de Constitución, que ese primer debate, ¿no? Surge una serie de modificaciones. Esas modificaciones tienen que regresar a comisión para que la comisión decida qué modificaciones acepta y qué modificaciones no acepta. ¿Y por qué se hace eso? Para no dejar en manos solamente del presidente de la comisión las modificaciones de aquí y allá. Pregunta, si está debatiéndose en el Pleno, ¿por qué tiene que regresar a comisiones? ¿Por qué tienen que regresar a comisiones las modificaciones hechas en el Pleno? ¿Por qué? Más aún, la comisión, cuando emite opinión, tiene una opinión ilustrativa. Nada más. ¿Por qué tienen que regresar a la comisión? ¿Por qué no se forma una comisión de redacción en el mismo Pleno, con gente distinta a la comisión, que diga, ¿saben qué? El proyecto, el dictamen que se está debatiendo tiene el siguiente marco, la siguiente propuesta de normas. Aquí están. Y se pretende modificar acá, se pretende modificar acá, se pretende modificar acá. ¿No es cierto? Anotamos tal cosa, anotamos tal otra, algunas observaciones. Y eso lo presentan al Pleno. Se lee en el Pleno, el presidente de la comisión de redacción, que ahí no hay secretario, ni nada, es el presidente de una comisión, agarra y dice, ¿saben qué? Esto se ha concebido de esta manera, esto trae la opinión del otro señor que es así, ya está, perfecto, ya está muy bien. Eso lo ponemos en consideración del Pleno para que se determine en un sentido o en otro. Listo. ¿Por qué tiene que regresar a comisiones a una instancia en la cual ya pasó para que esa comisión determine lo que el Pleno tiene que hacer? Eso se llama debilitar el Pleno. Así se ha estado actuando.
debilitando el Pleno. Entonces, los demás congresistas dicen, bueno, que lo hagan ellos nada más. Pues, entonces, me dices cómo votar, ya me dices cómo votar. Esa es una típica opinión de una conocida parlamentaria que es la Marta Moyano, que siempre envía los proyectos a Constitución. Así es. Así es, así es. Así es, don Jorgito Arboleda, ¿no? La doctora Moyano dijo, sí hay algunos problemas que solucionar, lo dijo público, ¿eh? Pero eso ya se verá después. ¿A qué costo se va a ver después? Cuando la Cámara de Diputados le haga un paro al Parlamento. Porque el diputado dice, bueno, nosotros trabajamos con unas bestias. Pues ya entonces llegan y ellos hacen lo que les da la gana. Lo modifican, lo derogan, y los archivan. La cosa que nosotros hemos aprobado y nosotros no podemos hacer nada. Van a pedir reunión o sea, comisión de conferencia, ya piden. A la hora de los loros, llegan los acuerdos de la comisión de conferencia y el Senado dice, no, nos ratificamos en nuestra decisión. Y se acabó el cuento. ¿Qué van a hacer los diputados? No pasamos ninguna ley, pues, hasta que no se reforme la Constitución. ¿Puede darse o no? Claro que puede darse, yo lo haría. Si yo fuera diputado, yo lo haría. No podemos. ¿Qué clase de bicameralidad es esa? ¿No? Donde nos desautorizan porque les da la gana, nos mandan al archivo nuestras propuestas, etc. Y por último, nos dan la posibilidad de hacer una acusación constitucional para que el Senado agarre y determine si hay lugar, si hay sanción o si no hay sanción, habiendo nosotros acusado. No te pasa, ¿no? Y lo último que quería decirles, ¿no? Es que en cuanto a las comisiones, ¿no? Claro, si se implementa una oficina, para evaluar los requisitos de admisión, de admisibilidad de los proyectos de ley, ¿no es cierto? Está muy bien. Eso ya no tiene por qué hacerlo las comisiones y ahora sí lo deben hacer. ¿Cómo es posible que una comisión, ¿no es cierto?, reciba un proyecto y tenga que pronunciarse sobre el proyecto, si ha cumplido los requisitos de admisibilidad o no? La comisión lo único que tiene que hacer es meterse en el fondo del asunto, meterle diente y sacar su predictamen. Y con eso tiene bastante, ¿eh? Y con eso tiene bastante. Los requisitos de admisibilidad tienen que haber sido hechos por otra oficina que está ahí. Yo he aludido a la Oficina de Calidad Legislativa, ¿no?, que podría tener pues esa función, ya que el señor segundo vicepresidente, tercer vicepresidente ha determinado que se le va a formar. Y por último, también otra cosa importante es que las comisiones deben tener claro que ellas pueden admitir o no un proyecto y deben dar las razones por las cuales no lo admiten. No porque se haya derivado un proyecto a una comisión, la decisión ahora del primer vicepresidente y después, que yo considero que debe ser del Pleno, ¿no?, es una decisión que no puede ser contradicha. Sí puede ser contradicha. Pongo en consideración del Pleno que no es posible que nosotros nos aboquemos por las razones tales y tales. El Pleno ya determinará si acepta o no acepta esa objeción. Entonces, lo que quiero que quede claro en este respecto, ¿no?, es que me van a disculpar un ratito, pero lo que sucede es que me acabas de decir que la batería se está bajando y de repente se corta, ¿no? Entonces, ahorita voy a colocar, enchufarla. Qué problema. Discúlpenme un momentito solamente, un momentito. Antes.
Muy bien. Disculpen ustedes, el tema entonces es que en este curso las reflexiones que hemos realizado son reflexiones sobre la función legislativa, ¿no? En el Parlamento bicameral, ¿no? El Parlamento bicameral. Estas reflexiones sobre la función legislativa van a dar lugar a una parte del reglamento que se va a proponer en el mes de octubre, ¿no? Que vamos a publicar en el mes de octubre, ¿no? Con los fundamentos correspondientes, no solamente va a ser un reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado, porque nosotros no creemos que debe haber un reglamento del Congreso, y que va a ser publicado en octubre de este año, y con las observaciones que hemos realizado, ¿no? Con lo que venimos realizando. Si alguno tiene interés en aportar a este proyecto, me lo hace saber y yo en algún momento le enviaré una primera versión de muestra para irla afinando, ¿no? Para irla afinando. Muy bien. No quiero dejar de reiterarles que en el chat del curso he dejado los temas que se podrían abordar y los criterios con los cuales se debe realizar el texto, ¿no? Hay algunas indicaciones. Tienen hasta el 1 de agosto para entregarlo, ¿no? Y les sugiero, como ya lo dije con anterioridad, que el día viernes, o sea, al finales de esta semana, a más tardar me indiquen qué tema es el que van a tratar, ¿no? Y de allí en adelante correrá el plazo hasta el 1 de agosto. Muy bien. Si no hay ninguna otra intervención, pues cerraremos este tema este curso para iniciar el otro a partir de la primera semana de agosto. Bien. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo. Gracias, Que Pepe. pasen muy bien, que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Pepe. Ya, Cholito, nos vemos. Gracias, doctor. Ya voy por el Congreso, Samuelito. Gracias, doctor. Pepe, nos Gracias. vemos. Señorita. Muchas gracias. Un gran abrazo y tenemos un tema pendiente. Sí, de todas maneras, Jorgito, de todas maneras. Así es. Gracias, Pepe. doctor. Muy buenas noches. Pepe, sí. me avisas con tiempo. Claro, Samuel, claro. un gran abrazo a la distancia. Un Sí. abrazo, Jorge. Hay Pero que ustedes no reunirnos tienen- con Pepe porque hay un tema muy interesante. Oye, Jorge y Samuel, ustedes deben despedirse en tono cubano, ¿ah? Ya. Pepe, avisa con tiempo para prepararte un recibimiento de esos. Ay, Samuelito, Samuelito. Samuel, con Congrí. Nos vemos. Un fuerte Con ron abrazo para cubano. todos. Ron cubano. Un abrazo. Listo, nos vemos. Nos vemos.